El 7 de julio de 1976, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ingresaron a la fábrica de Molinos Río de la Plata, ubicada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y secuestraron a un grupo de trabajadores previamente señalados en listas proporcionadas por la empresa. Los ataques contra los trabajadores empezaron a ser sistemáticos a partir del 24 de marzo de 1976. Todas las víctimas tenían en común un fuerte protagonismo gremial y sindical. Luego del golpe del 24 de marzo de 1976, los directivos de Molinos Río de la Plata les ofrecieron a varios empleados la posibilidad de recibir un dinero a cambio de su renuncia. Algunos obreros aceptaron ese ofrecimiento, otros no. Esa negociación fue el anticipo de los secuestros que posteriormente se llevarían a cabo. Mi nombre es Seferino Mataboni, soy hijo de Rubén Ramón Mataboni y de Nélida del Valle Delgado. Mi papá fue detenido desaparecido el 3 de diciembre de 1976, oriundo, nacido en Avellaneda. Vivió, cuando se juntó con mi mamá, se casaron, se fueron a vivir al barrio Corimayo de Almirante Brown, la Rotonda al Vapor, donde él se inicia en el peronismo revolucionario, y después, cuando hay una fusión con Montoneros, se integra a Montoneros y pasa a ser el responsable de logística, lo que es toda la columna sur de la provincia de Buenos Aires. Después se va a vivir a Solano Quilmes, y a través de directiva de la agrupación, por complicaciones en el trabajo en el cual él estaba en ese momento, que era Molinos Río de la Plata, viene a vivir al barrio de Villa Corina, que es donde actualmente nosotros vivimos de aquel entonces, el año 76 ahora. Mi papá, mis hermanos recuerdan que desde mayo del 76 vinieron a vivir al barrio. En el transcurso del año mi mamá viene embarazada, yo nací el 2 de julio y el 3 de diciembre del mismo año, en un trabajo jornal que él hacía como contratista de pintura, desapareció junto con dos compañeros, Jesús Espíndola y Ernesto Salazar, que son compañeros que eran obreros de Molino. Salazar era delegado en Molinos. Mi familia está conformada por 10 hermanos. Fernando, el mayor, que tenía 15 años en el momento, él estaba con mi papá, fue secuestrado con mi papá, después fue liberado. ¿Qué no le han hecho a mi hermano? Que al día de hoy nunca pudo hablar. Lo poco que habló me lo dijo a mí, porque nunca habló con nadie. El día que llegó acá le dijo a mi mamá: cayó verdura, y eso fue todo lo que dijo después de 46 años, que yo lo pude hacer hablar porque necesitaba la colaboración de él para el juicio a la empresa Molinos Río de la Plata. La situación de disputa entre los trabajadores, el sindicato y la empresa se tensó aún más cuando en septiembre de 1974 Montoneros efectuó el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, gerente y director general del grupo. Las personas que participaron en ese hecho, algunos trabajadores de Molinos, quedaron marcados, tal como lo demuestran algunos partes de inteligencia. Varios de los obreros más activos renunciaron a su trabajo por miedo a que se tomaran represalias contra ellos. Y acá enfrente había un vecino que siempre todos lo recordamos, porque te ponía todos los domingos a las 9 de la mañana, ponía la marcha peronista. Pero era partidario del peronismo de derecha, Herminio Iglesias. Bueno, hoy, cuando yo tenía 13 años, un día me dijo: ¿vos sabés que murió tu papá? Digo, mi mamá me dijo que un accidente laboral, se cayó de la escalera porque era pintor. Dice: no, tu papá
era un subversivo, un extremista, lo mataron los militares. Mi mamá se iba a las 8 de la mañana, volvía a las 12, 1 de la madrugada, trabajaba porque trabajaba en 3 o 4 casas familia. Y bueno, le pregunté y de esa manera fue como supe que le había pasado a mi papá. Y en ese entonces nos volvimos a reencontrar con mi padrino, fue compañero de militancia y amistad con mi papá, Alberto Jiménez. Y bueno, y él me empezó a empapar y me empezó a involucrar y a presentarme viejos compañeros de la militancia de mi papá, que al día de hoy los sigo viendo y que son gracias a ellos y a otros militantes. Hoy tenemos juicios, tenemos Memoria Verde y Justicia. Y de esa manera fue que yo me involucro. Yo tengo más militancia partidaria dentro del PJ y después me involucro recién a hijos, capital, porque tenía la necesidad de ir viendo, empapándome con el tema de las cuestiones de los juicios, porque yo quería empezar a iniciar el juicio a Molinos Río de la Plata. En ese entonces mi papá trabajaba en el diario Noticias con muchos compañeros de Almirante Brown. Cuando hacen el atentado al diario Noticias, por orden de la agrupación, de la cúpula de la agrupación, pasan a trabajar a Molinos para reforzar la lucha interna que había en Molinos de una comisión que después se presentó como la lista blanca, a pelearle a la lista celeste, que era la burocracia sindical que hacía mucho, el escano, que hacía muchos años que estaba en Molinos, pero que tenía mucha afinidad con la patronal de Molinos. Se hacen 2 tomas en el año 73 y en el año 74 dentro de Molinos, de más de una semana las tomas, donde el Cuerpo de Infantería de la Marina se presenta en Molinos con perros y demás, que está el testimonio de un compañero Almaraz, donde dicen que le tiraban parte de lo que producían ahí, que era carne y todo, para los perros se llenaron y no atacaron más. Y bueno, llegaron a un acuerdo con la empresa, pero él era activista, acompañaba a la comisión interna, él no era delegado. Pero afuera de Molinos era responsable de muchos de los que estaban ahí adentro. En el año 76, la agrupación da la orden de retirarse, dar marcha atrás después del secuestro de los Born, porque los Born acusaban a través de Paró y de Fernández Madero, que era muy íntimo de Herminio Iglesias. Herminio Iglesias bajó a hablar con los compañeros de Molinos, a ofrecerles concejalía. Los compañeros dijeron que no estaban para esas cosas. Que en la investigación que yo llevo a Molinos, cuando llego esto se inicia en 2004, me encuentro con Enrique Rosagaray, que era el secretario de Derechos Humanos en Avellaneda en aquel entonces. En ese entonces teníamos un listado de 7 compañeros nada más. Después se empieza con una investigación y llegamos a razón de 24. Pero yo empiezo con el tema de la investigación para llevarlo a juicio. Pues yo quería que sea la parte civil la que pagara, porque todo cerraba sobre la pata civil empresarial de Molinos, más después del secuestro de los Bungibor. Y de la paga que tuvieron que hacer, que parte de esa paga era mercadería para las periferias, los barrios, que Villa Tranquila fue una de las beneficiadas que le entregaron mercadería. La causa de Molinos ya está encaminada, tengo una medida de detención preventiva para Parodi, que es el jefe de personal, un tipo que a través después del secuestro de los obreros de Molinos, asciende en jerarquía dentro de la empresa, donde el sindicato aceitero nos presenta, donde él se reúne con militares y la burocracia sindical para marcar a los compañeros que después son detenidos y desaparecidos dentro de la empresa. Todos los compañeros que han iniciado una investigación y van a la CONADE se encuentran con el apellido materno de mi papá. Cuando mi mamá se inicia con toda la vuelta a la democracia, que está todo, va a dar testimonio a la CONADE, integramos el apellido Mattagoni. Y bueno, presentó el habeas corpus en ese momento, que se presentó. Pero sí, mi papá, Almirante Brown, el testimonio de Cacho Segura, cuenta que le decían verdura porque él andaba con un carro vendiendo verduras por el barrio, estaba sin laburo y a donde se paraba para vender verduras, hablaba de política. Después del golpe, la empresa comenzó una ofensiva contra la agrupación 17 de octubre.
a través del jefe de personal de apellido Parodi y del gerente general de apellido Fernández Madero, ofrecieron indemnizaciones al personal que perteneciera a la agrupación con la condición de que dejaran su puesto de trabajo. El operativo realizado en la planta de Molinos es la prueba más contundente del conocimiento y la participación que tuvo la empresa en los secuestros. Después mi vieja, cuando vio que yo me empecé a involucrar, que no le quedó otra que aceptar mi participación en política, me empezó a contar la vida partidaria de mi viejo, pero también cómo lo conoció a él. Mi abuelo, que vivía en Villa Azul, acá en Partido Avellaneda, límite Quilmes con Avellaneda, pero ahí también en ese barrio vivía el hermano de mi mamá. Mi mamá trabajaba servicio doméstico acá más adentro, en Capital, y los fines de semana cuando venía iba a la casa de su hermana. Y bueno, un baile que había en Wilde que se llamaba H. Iguadaña, que era un boliche de la colectividad paraguaya. Bueno, le gustó cómo bailaba mi abuelo, paso doble, toda esa música que había en ese entonces. Y resultó que al hacer una amistad con mi abuelo, con Andrés, un fin de semana va mi papá a visitar a su padre y ahí es donde mi mamá lo conoce. Mi vieja participaba, era adherente, no era militante, sino que era adherente. Habilitaba su casa y sus manos para cocinar, porque muy buenas manos mi vieja para cocinar, y cocinaba para todos los compañeros que venían a las reuniones, que eran muchos. Entre ellos, a la casa de Almirante Brown cuentan que bajaba Pacurondo, Norma Rostito, Bonazo. Así que se hacían las reuniones para tomar decisiones sobre lo que se iba a hacer adentro de Molinos. De eso eran esas reuniones. Y bueno, mi viejo, un compañero que participaba, tenía mucha participación barrial. Más que nada, aparte que él era contratista, sabía de pintura, albañilería, así que él siempre estaba de punta para que al día de hoy están todavía las estructuras de la sociedad de fomento y los hogares, hacían hogares, los compañeros hacían como tipo hogares para los chicos, contención los fines de semana cuando había reuniones políticas, había compañeras que se dedicaban a la guardería y ellos tenían sus reuniones políticas por una cuestión de seguridad, para que los pibes más grandecitos no registraran el rostro de los compañeros. ¿Cómo la empresa registró el fin del vínculo laboral con las víctimas? 1. Respecto a las personas secuestradas en la fábrica, los libros no tienen ningún registro ni fecha de egreso de la empresa. 2. En el caso de los trabajadores que renunciaron antes de su secuestro, como Rubén Ramón Mataboni y José Luis Salazar, consta su retiro voluntario en los libros de egresos. 3. Sobre las personas que no se retiraron voluntariamente y que fueron luego secuestradas en lugares distintos al de su trabajo, se consigna el fin del vínculo laboral por abandono de trabajo, caso Vázquez, Espíndola, Freitas y Rosen. Se puede concluir que las víctimas que involucran directamente a la empresa por haber sido secuestradas en su lugar de trabajo no solo desaparecieron físicamente, también fueron borradas del historial de Molinos, como si nunca hubieran trabajado ahí. Por último, en cuanto a la seguridad de la empresa, que haya estado en manos de personas cercanas o que formaban parte de la policía bonaerense, de la Policía Federal o del Ejército, en todos esos casos implicaría una conexión entre la empresa y las Fuerzas Armadas y o de seguridad involucradas en la represión. ¡Ah, qué swing que me da el mate! ¡Ay, qué swing que me da el mate! Hoy la vida tiene más color. Y qué swing tiene tu mirada. Donde hay mate, hay amor. ¡Sí! ¡Ay, qué swing que me da el mate! Hoy la vida tiene más color. Y qué swing tiene tu mirada. Donde hay mate, hay amor. Donde hay mate, hay amor. Sí, sí. Donde hay mate, hay amor. Cuando se instalan acá en Avellaneda, en Villa Corina, el barrio de Villa Corina,
donde tenía cercanía con muchos compañeros de la empresa y de militancia. Nada, mi viejo estaba pasado a la clandestinidad y empezaba trabajos jornaleros, que se le decía en esa época, que trabajo de pintura, albañilerías y demás. En el departamento que ellos estaban trabajando, mi papá tenía una cita con Marco Augusto Vázquez, y en el edificio, que era de un militar, quedó trabajando Espíndola Salazar y mi hermano. Cuando hace la investigación, mi mamá cuenta que el del puesto de diario y el de la mueblería, cuando lo ven que mi viejo se acerca, porque hacía varios días que estaba trabajando mi papá ahí y todos los días compraba el diario, se acercan y le cuenta que mi viejo había llegado, se da cuenta de la movida y bueno, y ahí le informan que había habido un operativo y que se habían llevado a los empleados. Y mi viejo se puso detrás de un árbol, que el auto subió a la vereda, no saben si lo chocan, se escuchó un disparo. Anteriormente hubo muchos disparos, pero ahí como que fue un disparo último y por eso yo supongo, ante testimonio de ex detenidos, sobrevivientes de Garayazo Pardo, en ese lugar estuvo Marco Augusto Vázquez, que era el delegado general de Molinos, Espíndola y Salazar, que eran los compañeros que estaban trabajando en el mismo departamento con mi viejo. Mi hermano cuando llega acá le dice a mi mamá cayó verdura, había varios compañeros de mi papá que se refugiaban acá. Y bueno, y ahí mi hermano cuenta que después de muchos años que yo lo pude hacer hablar, que para que me colabore, porque él nunca más habló de esto, de esa vez que dijo cayó verdura no habló más, después de 40 y pico años habló, y él me cuenta que dice que lo golpearon al portero, la golpearon a la dueña de casa, que era la mujer del militar que vivía en ese edificio, y después el portero, los militares le dijeron que si se sabía volver a su casa y que él había escuchado por el handy, porque a él lo tenían en el piso con una ametralladora en la cabeza, y de esa manera fue como él se volvió a casa, pero él escuchó por los handy que decían el pájaro grande ya cayó en la jaula. Con la dictadura, la empresa Molinos Río de la Plata se vio beneficiada en al menos dos niveles. A nivel macroeconómico, con las decisiones que se tomaron a partir del golpe de Estado respecto al control de precios y el endeudamiento, entre otros. Y a nivel microeconómico, con el secuestro de los delegados y el disciplinamiento de los trabajadores más activos que sobrevivieron a la represión, lo que permitió la tecnificación de la planta y la disminución del costo laboral. Los beneficios se ven reflejados en un crecimiento inaudito del nivel de ganancias y rentabilidad de la empresa. El concepto de responsabilidad empresarial refleja el papel activo que tuvo Molinos Río de la Plata, involucrada activamente en el modelo económico de la dictadura, en crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Dentro de este camino de la investigación de Molinos, se nos acerca un gremio compañero, la Federación del Sindicato de Aceiteros, y nos dicen que querían ser parte de la demanda de la querella y nos presentan los libros de acta donde estaba detallado la participación con la impunidad total, la burocracia sindical detallando y señalando a los compañeros de la lista blanca, que era la Comisión Interna de Molinos, junto con los militares y los empresarios que marcaban a los compañeros. Y hoy la causa, después de un año la detención de Parodi, gerente general de Molinos, el día 5 ahora de este mes que corre, reafirma la prisión preventiva, porque la idea en su momento el año pasado, en el transcurso de 10 días, la fiscalía, el juez tenía que decidir la detención de Parodi en el penal de Máximo Paz. Pero bueno, por la edad, que tiene 83 años, todavía tiene arresto domiciliario. Pero se reafirmó la preventiva ya para, yo creo, Dios quiera, estemos cerca de lo que se inicie el juicio de la causa Molinos Río de la Plata. La causa Molinos es emblemática, es figura la persona de Parodi,
un hombre que trasciende después de la desaparición de los compañeros dentro de Molinos Río de la Plata en su jerarquía, un hombre que niega todo cuando lo detienen en el transcurso de la noche, pues lo tienen de noche y lo tuvieron parte de la madrugada después de una revisión médica para ver su condición física y niega toda participación en el secuestro de los compañeros Molinos. Creo que al día de hoy, creo que ese hombre nunca creyó que la causa de Molinos le iba a llegar, pero lamentablemente dentro de la satisfacción de que fue detenido, también lamentamos de que sobre los 24 compañeros detenidos desaparecidos solamente está acusado de 3, de Fernández, de Rivolta y del compañero Hipólito. Haber llegado a la parte que nunca se tocó, porque siempre se toca a los militares, pero nunca a la parte civil o empresarial. Y creo que eso toma otra dimensión en ese aporte a los juicios.